Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el balance social de la empresa. El balance social es un documento que contrapone los efectos positivos a los efectos negativos que se derivan de la actuación de la empresa y que permite evaluar el cumplimiento de su responsabilidad social durante un periodo determinado. Este balance social es un documento perfecto para comunicar a la sociedad en su conjunto su aporte en materia de recursos humanos y medioambiental, y su relación con la comunidad, que le permitió crecer y desarrollarse. Para elaborar el balance social, debemos tener claro qué elementos son efectos positivos y cuáles son negativos, por lo que a continuación veamos algunos de ellos. Entre los diferentes efectos positivos que se derivan de la actuación de la empresa, podemos destacar 6. El primero es la generación de riqueza y de bienes y servicios que la sociedad necesita para satisfacer sus necesidades. El segundo es la creación de puestos de trabajo, que generen rentas para los ciudadanos. El tercer efecto positivo es llevar a cabo aportaciones a la comunidad, ya sea a través de donaciones o proyectos culturales que permitan un desarrollo económico local. El cuarto efecto positivo sería el de implantar programas de coeficiencia y realizar proyectos de mejora medioambiental. El quinto efecto positivo que puede realizar la empresa es utilizar una parte de los beneficios para contribuir a la sociedad a través de becas, ayudas, investigaciones, colaboraciones con instituciones sociales y culturales, etc. Y por último, como sexto efecto positivo, sería tener una política de recursos humanos que permita a sus trabajadores poder disfrutar de jornadas de trabajo flexible y conseguir una buena conciliación de la vida laboral y familiar, además de ofrecer remuneraciones justas, prestaciones sociales y formaciones en el ámbito profesional. Por el contrario, dentro de los efectos negativos o costes sociales de la empresa, podemos señalar la contaminación medioambiental del aire o del agua que pueda producir su actividad económica, el agotamiento de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad debido también a la actividad económica que lleva a cabo, los accidentes laborales y enfermedades profesionales que puedan sufrir sus trabajadores debido a una política ineficaz de la empresa, un ambiente laboral que sea propenso a provocar estrés y problemas psicológicos a sus trabajadores, lo que conlleva un deterioro de la calidad de vida de las personas. Realizar despidos en la plantilla de trabajo, debido a deslocalizaciones de su proceso productivo, para gozar así de impuestos más bajos o mano de obra más barata en países emergentes. Dificultades de los trabajadores para compaginar la vida laboral con la familiar, debido, por ejemplo, a jornadas largas de trabajo. Y por último, llevar a cabo una discriminación laboral e incumplimiento de derechos humanos, como por ejemplo por política de la empresa no contratar a personas extranjeras por el mero hecho de venir de otro país. Una vez que la empresa haya colocado los efectos positivos y negativos de su actuación y elaborado el balance social, deberá valorar cómo reducir los efectos negativos en favor de aumentar los positivos, ya que se ha demostrado que llevar a cabo una buena responsabilidad social repercute en unos beneficios duraderos a largo plazo para la empresa. 3 de sus principales beneficios son: tener una buena imagen de cara al público. Ser una empresa ética da una buena imagen a la sociedad, lo que puede aumentar sus ventas. Por ejemplo, Walmart, en 2016, para mejorar su imagen, aumentó el sueldo mínimo a sus trabajadores, a $10 la hora, lo que provocó un aumento de sus ventas, ya que la sociedad veía con buenos ojos comprar en este establecimiento. Mejora el clima laboral. Cuando las empresas son éticas, el clima dentro de la empresa mejora, y eso aumenta su productividad. Esto es debido a que el personal de la empresa se siente en sintonía con la compañía y trabaja más motivado, ya que ve cómo su trabajo está provocando efectos positivos tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Y por último, supone un ejemplo a sus trabajadores, por lo que es más fácil que estos actúen de manera ética si su empresa también lo es. De esta forma, si todos actuamos de manera ética, viviremos en un mundo mejor. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.